Bienvenidos a Hilltop Echo, el podcast que expande la voz del Evangelio. ¿Y qué escucharemos? Escucharemos testimonios que ayudan al crecimiento de la fe de los hermanos y de los amigos. También vamos a escuchar enseñanzas para las parejas y para las familias. Además tendremos temas importantes para nuestros adolescentes, nuestros jóvenes solteros y jóvenes casados. y a través de esta plataforma vamos a tratar de evangelizar a todas las personas. Y nosotros somos Hilltop Church en Hilltop Echo, Echo. Claro que sí. Bueno, y vamos a presentarnos. Mi nombre es Laura Quintero. Mi nombre es Vanessa Hidalgo. Mi nombre es Derek Mesa. Y mi nombre es Luz Albrady Yati. Bueno, entonces en las historias dejamos una cajita de preguntas. En esa cajita de preguntas ustedes nos hicieron algunas preguntas y queremos con la ayuda del Señor responderlas en este momento. Muchas gracias a todos aquellos que han interactuado por medio de las redes sociales. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Cómo saber quién eres realmente sin dejarte definir por las redes sociales o la opinión de los demás? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, y más ahorita que estamos en la era de la tecnología y de las redes sociales, qué importante que los jóvenes sientan responsabilidad por manejarlas. Sí, total. Hay que tener en cuenta que, bueno, que nuestra identidad siempre esté fija y sujeta siempre a Dios, porque sabemos que Dios es el que nos da esta identidad. Y muchas veces, obviamente nos ha pasado a muchos, que nos dejamos llevar por las opiniones de los demás, que una foto tenga muchos likes y que si tiene poquita nos frustramos, porque nos ha pasado a todos. Sí, claro. Y bueno, la idea no es dejarnos guiar por eso, o sea, que esto no sea como el que controle nuestra vida emocional. Claro. Y además porque hay que recordar que en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Amén. Entonces, es un versículo que siempre nos trae a recordar que Jesús es el que está haciendo la obra por mí. Entonces, no, y tampoco podemos satanizar las redes sociales, porque es una muy buena herramienta. Nosotros que aquí manejamos las redes sociales de aquí de la iglesia, bueno, a mí me satisface mucho cuando alguien comenta o que una prédica, publican un reel con la prédica y dicen, oye, esta prédica me llegó a mí, lo sentí para mí, porque sabemos que a través de las redes sociales también podemos impactar la vida de alguien. Entonces, es de saberlas manejar. Por lo menos yo llegué a esta iglesia por Instagram. Gloria a Dios. Dios. Y llegó para quedarse y ser de Amén. bendición. Porque cuando yo busqué iglesias cercanas, me salió Ansonia, a 20 minutos de mi casa, y yo, gracias a Dios. Y mirando que era en esta zona hay como 3 iglesias, y yo, ay, gracias a Dios, o sea, Dios tan lindo y tan detallista que me puso la iglesia ahí. Ajá, sí, para los que de pronto no están acá en Estados Unidos, una iglesia a 20 minutos es una Es un bendición. privilegio. Cerquita. Entonces, cuando me metí a la red social de Ansonia, bueno, ahí pude ver a esos jóvenes trabajadores que se ponían la 10 para subir contenido edificante. Y bueno, ahorita ser parte de ellos también me Dios. complace. Sí, aleluya. Amén. Es una bendición. Bueno, también tenemos la segunda pregunta y es, ¿cómo balancear nuestra vida espiritual con nuestras responsabilidades diarias sin sentirnos abrumados? Una pregunta que yo creo que todos aquí nos identificamos Sí, amén. con ella. Amén, claro que sí. Y bueno, es una pregunta que cae muy bien para el ritmo de vida que llevamos aquí en los Estados Unidos. Como decía Derek, aquí vamos por 2. 2. Aquí Vamos vamos, en 2 de vamos por velocidad. 2, vamos corriendo. Acá estamos siempre corriendo. Tenemos muchas cosas que hacer, gracias a Dios. Tenemos responsabilidades y la misma pregunta menciona al final sin sentirnos abrumados, y creo que
vivir una vida espiritual estable y bonita y a la vez estar abrumados no encaja. Sí, no. Entonces, por ejemplo, esta semana me pasó algo que yo estaba súper cansada al punto que ya sentía ganas de vomitar del cansancio porque no había dormido lo suficiente por estar haciendo tareas y bueno, y también que uno cuando está tan ocupado uno se le olvida, a mí me pasa, se me olvida comer. Bueno, a otros no les pasa eso. No. Sí. Yo no puedo saltar Para una mí lo comida. Entonces, A mí no me puede olvidar. No. entonces recuerdo que esa noche yo estaba muy cansada y me sentía ya casi enferma y revisé el celular cuando yo veo que al día siguiente hay oración en la madrugada. Y esta es una oración que hacemos semanalmente las damas. Gloria a Dios por esas mujeres amén. de Hilltop Sí, Church. Amén. Sí. En Hilltop Church hay un grupo de mujeres hermoso donde el Señor nos bendice de una Grande. manera muy especial. Y Ministradoras. entonces yo vi ese mensaje, yo quiero estar en esa oración porque sabía que es muy bonita esa oración. Entonces yo me acosté y me puse a hablar con el Señor, me puse a negociar con Dios. Entonces yo le dije, bueno, Señor, vamos a hacer algo. Yo deseo con todo mi corazón estar en esa oración, pero estoy con todas mis fuerzas cansada y estoy muy agotada. Entonces, Señor, si tú me despiertas a esa hora de la madrugada a hacer esa oración, yo me paro de esa cama y te entrego la mejor adoración, la mejor oración que pueda Qué hacer. bonito. Sí. Y entonces me acosté a dormir, hablé con el Señor y al día siguiente, faltando 10 minutos para la hora de la oración, mis ojos estaban súper abiertos y tenía la energía que necesitaba porque la noche anterior cuando hablé con el Señor ya era muy tarde, sabía que iba a dormir poquitas horas y estaba con la energía como si hubiera dormido más horas, estaba Ay, gloria a despierta. Dios. Entonces me desperté y pues yo sonreí porque estaba feliz de que Dios y yo habíamos tenido una experiencia muy bonita. Sí. Entonces, bueno, el punto pues para responder a esta pregunta es que es muy importante la oración para Sí, amén. tener un balance en medio de las ocupaciones y que esa oración sea muy genuina, muy sincera, que uno pueda decirle al Señor las cosas tal cual como uno se siente desde el fondo del corazón. Porque eso es lo que Dios espera. Dios mira el corazón de nosotros. Él no espera que uno venga a presentarse perfecto ante Él. Él no espera que uno venga de pronto, Señor, o hice esto por ti, o quizás que uno, no sé, a veces hay personas que no le muestran, no le entregan al Señor todo, y eso también involucra rendirse y abrir lo más profundo, lo más sincero del corazón, eso que a veces ni uno mismo quiere pensar en eso, porque le duele, porque no puede, porque cual sea la razón. Ser capaz de abrir el corazón al Señor y hablarle con toda sinceridad y estar en constante comunicación con Dios, eso nos va a ayudar mucho a Claro, y además que balancearnos. cuando uno se sincera con Dios, uno siente las cargas más livianas, o sea, Amén. siente uno, Totalmente. mejor dicho, casi levitando. Sí. Él flotando. Amén. No, me parece muy lindo, Lau. Hablábamos con Vanessa la semana pasada de que Dios es un Dios de detalles. detalles. Dios es, ahí Él conocía su corazón. Sabía que usted quería levantarse, pero no podía. Y tan bello escucharla y levantarla antes de tiempo. Sí, Tan bello, mi un Dios. Dios detallista. Que responde las oraciones. Sí, Amén. amén. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo dejo la timidez y el miedo de hablarle a mis compañeros y familiares de Dios? Veo aquí un joven que tiene sed de compartir el evangelio. ¿Cómo hacerlo? Qué bonita pregunta y qué bonito ver a ese joven tener sed de expandir este evangelio. Sí. Sí. Porque esa es la gran comisión que Jesús nos Amén. dejó a nosotros, que es ir por el mundo y predicar este evangelio. Entonces, eso es muy bueno. 2, el tener miedo
siempre vamos a tener miedo y timidez porque somos seres humanos y Sí, tenemos literal. miedo al rechazo o Ujú. cualquier cosa, pero si vemos en la Biblia, Jesús predicó y muchos le rechazaron, Ajá. pero esa semilla les quedó. Entonces, a través de la oración, a través de tener comunión del Señor, el Señor mismo te va a poner palabras para que tú comiences a hablarles a esas personas Amén. y tener fluidez en sus vidas y tener una oración. Y aunque les quede una cosa, con eso seamos felices, porque la obra es del Señor y capaz que no veamos frutos, pero esa semilla ya quedó en sus vidas Amén. para que sean salvos. Amén. Claro, y también recordar que Dios al que llama capacita. Sí. O sea, y es una promesa. Tan Que aunque no bello. seamos los mejores en alguna área, Dios nos capacita. Nos Esa ayuda. palabra no vuelve vacía. Exacto. Qué lindo. Sí, no, como dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que Sí. Dios nos ayude a hablar de su evangelio. Amén. Y bueno, yo tengo una pregunta que también vi a través de la encuesta y dice, ¿qué hacer cuando sentimos que Dios está en silencio o distante? Yo creo que todos nos hemos sentido Sí. en esa posición. Sí, yo creo que en la vida cristiana siempre van a haber esos momentos, siempre llegan esos momentos de desiertos, ese momento donde se siente como un valle. Para responder esa pregunta, yo creo que cuando uno, la vida cristiana, a veces nos sentimos muy arriba, muy en la cima, pero a veces nos sentimos muy abajo. Entonces, cuando estemos en la cima, siempre decir y buscar la presencia del Señor de todo corazón, de toda mente, con todo lo que es uno, y leer mucho la palabra y aferrarse de las promesas que están en la palabra. Porque uno esa palabra tiene que meterla en la mente y en el corazón y apropiarse de que si usted es hijo de Dios, esa promesa es para usted. Sí, amén. Y saber que cuando uno está en ese valle, el Señor le va a fortalecer, porque en la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas le ayudan a bien, pero no a todos, no a toda la humanidad, es solo a los que aman a Dios. Entonces, en ese momento, en ese valle, uno aferrarse a las promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que son evidentes, que el Señor multiplica las fuerzas, que el Señor, aunque hay veces que queremos y hacemos una oración y queremos recibir la respuesta de inmediato, hay veces que esos momentos de silencio son tan necesarios para nosotros, porque en ese momento de silencio el Señor está desarrollando un carácter, una habilidad que yo no la podría desarrollar en otro contexto. Entonces, para responder esa pregunta es aferrarse de las promesas del Señor, de saber que en ese momento de silencio o incluso en el momento cuando uno ora y recibe por respuesta no, saber que esos no son nos de amor de parte del Señor, sí, para nosotros. Es que escuchaba yo hace poquito una prédica que decía que el silencio de Dios también es una respuesta. Exacto. O sea, hay que dejar que Dios actúe. Como decíamos al inicio que aquí en este país vivimos en un por dos y realmente nosotros queremos que todo sea ya, aquí, hoy, ahora, pero no, tenemos que también ir soltando para que Dios también se manifieste de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Sí. De acuerdo a lo que decía Luz, en la prédica decía este pastor que cuando no tengas ganas de orar, ora. Uh-huh. Cuando no tengas ganas de alabar, alaba. Uh-huh. Porque cuando estamos alegres, pues obviamente lo queremos hacer fácil, y con todas las... Es fácil. Pero usted le está diciendo a su carne, vamos a alabar. Cuando porque... sienta y cuando no sienta. Exacto. Exacto, es sí. Ahí. Sí, Ivane, me trae a la memoria que las veces que yo he recibido esa palabra es cuando yo no he querido ir al culto. Uh-huh. O hay veces, no, de cuando verdad. el Señor habla a tu vida. Es como... hay momentos donde por el cansancio, por X o Y razón, uno, uy, Dios mío, como que se siente uno sin fuerzas.
pero de alguna manera el Señor le fortalece a uno y dice, vaya, aún en contra de que uno no siente, porque uno no alaba al Señor porque lo siente, no. Entonces, aún cuando no he sentido y vengo y el Señor da una palabra que yo digo, era para mí, y en esos momentos es donde mi fe se ha fortalecido, cuando a veces ni siquiera he querido. Y es que son en esos momentos en donde ya Dios dice como que bueno, ella ya entendió. Ya entendió que no puede solita. Sí. Bueno, muchachos, entonces pues hemos reflexionado un poquito acerca de la vida cristiana, que como lo dijimos, pues hay muchos jóvenes que tienen preguntas a través de las redes sociales y vamos a contarles un poquito cómo llegamos nosotros al Evangelio. ¿Por qué estamos aquí? Vanessa, Derek, Luz y yo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Entonces, bueno, Luz, cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a la iglesia, a los caminos del Señor? Bueno, yo llegué en mi preadolescencia, adolescencia, y todo pasó por una vecina. Bueno, yo soy de Colombia y me acuerdo tanto, nosotros éramos una familia que iba a una iglesia trinitaria. Y la hermana siempre nos invitaba, siempre. Y ella tiene una hija y la hija me invitaba y entonces recuerdo que un día le dije a mis padres que si podía ir con ellos y ellos me dijeron pues que sí. Entonces yo fui con la hermana y me acuerdo tanto que la hermana nos llevó y nos hizo sentar en la primera silla. La primera. Qué intimidante. Sí, el primer plano ahí. Y recuerdo que ese día yo iba vestida diferente y lo primero que empecé como a sentir al Señor fue por medio de las alabanzas. Y el referente, lo primero que yo miraba, el ángulo primero era los hermanas de alabanza. Y recuerdo que ellas cantaban con esas voces tan melodiosas que me permitían conectarme o meditar, porque en ese momento no conocía bien del Evangelio, pero sí como se siente diferente. Entonces yo empecé a sentirme incómoda y yo empecé como a quererme bajar la faldita que en ese momento tenía. Y la amiguita que estaba conmigo era un poquito diosita y ella decía, entonces yo como que, préstame la chaqueta. Y ella, no, ¿quién la mandó a venir así? Ella era de la iglesia, yo Ay, no. no. Sí, yo Amigos, no. Hermana, amigos unos. arrepiéntase. Sí. Y entonces ella, no, pero yo me sentía incómoda, o sea, yo ya me sentía incómoda. Cuando una hermana de alabanza la miró y le dijo, préstasela. La exhortó. La exhortó. Y entonces, obviamente, ella me la dio y yo ahí ya me sentí como diferente. El hecho es que esa noche el Señor empezó a tratar en mí. Wow. Y ya después quería venir los domingos, los martes, los jueves. Luego ya, gracias a Dios, llegó mi madre y se arrepintió también. El Señor le reveló el misterio de la unicidad. Pero ¿por medio de usted? Sí, gloria a Dios. Y mi padre decía como que, bueno, vayan ustedes. Pero no, sí, no, él decía, no, yo me voy para mi iglesia y ustedes vayan. Entonces mi madre y yo empezábamos a ir y bueno, orando por mi papá y por mi familia. Y tiempo después mi padre se arrepintió, gloria a Dios. El que decía que con los evangélicos no. Sí, el que decía que con los evangélicos se arrepintió. Ay, qué bonito. Y luego ya el Señor empezó a orar. El Señor empezó a orar en mi casa y en el corazón de mis hermanos. Y ha sido bueno el Señor. Detrás de uno ha llegado otro. Hay otros que están en la lucha, pero sabemos que Dios es un Dios de propósitos y es hermoso. Amén. Porque hay veces que uno no se siente digno, pero uno mira atrás y dice, wow, el Señor realmente me apartó, realmente me escogió. Y bueno, llegué a la iglesia y yo ahí quiqué, ¿no? Y ya después, en el proceso de recibir el Espíritu Santo, fue bien complicado para mí, porque recuerdo que todos los amigos míos que se habían bautizado
conmigo ellos recibían el Espíritu Santo y yo no lo recibía. Y yo, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Como que yo no me sentía como digna. Sí, pero a la vez yo decía, pero si yo hago lo mismo que ellos hacen, ¿por qué yo no lo recibo? Pero resulta que el Señor es un Dios de procesos y Él no lo repite. O sea, es tan bello que el Señor trabaja de manera particular, individual, con cada uno y no repite los procesos. Y yo quería recibir el Espíritu Santo al tiempo que ellos lo recibieron, pero yo no lo recibía y pasaron 1, 2, 3, 4 años y yo sentía como que no, esto no es para mí, eso no es para mí. Y el Señor ha sido tan bello, muchachos, porque siempre está el hermano que anima, siempre, y también está el hermano que desanima. No, a eso sí no, amén. Siempre, siempre. Y recuerdo que voy a contar el hermano que anima. Entonces, como yo llegaba... Al otro no lo voy a mencionar, al otro no lo voy a mencionar. Recuerdo que yo iba a los campamentos y yo pasaba al altar, pero yo no recibía el Espíritu Santo. Y a las confraternidades y yo no recibía el Espíritu Santo. Y eso me afectaba emocionalmente. Yo decía, bueno, entonces no es para mí. Y el hermano, él sabía mi aflicción y él decía, Lucecita, no se desanime, no se desanime. Usted el Espíritu Santo lo puede recibir aún en la ducha, durmiendo. Es más difícil bautizarse. Usted necesita agua para bautizarse. Usted siga orando. La promesa es para usted. Amén. Usted es hija de Dios y la promesa es para usted. Y siempre que íbamos a los eventos, habían hermanos en la iglesia que, ¿qué? ¿Lo recibió? Y yo no. Y habían comentarios incómodos. No, me imagino. Sí, habían comentarios muy incómodos. Y el hermano jamás, de verdad, o sea, yo digo, Dios mío, yo vi al Señor en el hermano. Y el hermano, Lucecita, eso no pasa nada, usted lo va a recibir, usted es hija de Dios en cualquier momento. Cuando pasó en una confraternidad y yo recuerdo que yo estaba triste y en mi aflicción ya habían pasado más o menos 6 años y yo le dije al Señor, yo quiero hablar en nuevas lenguas según el Espíritu me dé que las hable, pero yo no quiero que sea 30 segundos, 1 minuto, yo quiero hablar con usted en ese lenguaje mucho tiempo. Y el hermano que estaba predicando, lleno del Espíritu Santo, decía, lo que usted ha pedido y la necesidad que usted ha venido que ha traído en ese lugar, preséntela al Señor porque hoy es la noche de las respuestas. Y esa frase, y esa frase uno la escucha mucho, ¿cierto? Sí. Pero esa noche yo creía a lo que el Señor me estaba diciendo y mi fe fue fortalecida. Y recibí el Espíritu Santo y no demoré 1 minuto, sino mucho tiempo hasta que varios hermanos ya salían y fui una de las últimas y mi corazón no, o sea, de verdad que es feliz, la plena, mayor felicidad. Sí. Llena, no, y más verdad. que eso que Luz decía, que qué bueno ser como el hermano que sí ayudaba, o sea, no seamos piedra de tropiezo. Esa vez. Sí, hay que cuidar mucho, sí, a los hombres. Mucho las palabras que decimos, de verdad, demasiado. Sí. Bueno, Vane, y cuéntanos tú, ¿cómo pasó? ¿Cómo te enamoraste de nuestro Dios tan grande? Bueno, realmente yo crecí en un hogar cristiano. Bueno, mi papá no es cristiano, pero él conoce de Dios y todo eso, y ha tenido sus procesos, pero nunca se hizo bautizar, entonces como que, bueno, cositas que pasan en la vida. Pero algo muy, muy chistoso es que mi mamá llega a la iglesia por mi papá. Entonces ella conoció de Dios por mi papá. Pero bueno, el hecho es que desde que yo tengo 2 años empezamos en la iglesia, pero mi experiencia con Dios fue cuando yo tenía 11 años. Porque Dios hizo un milagro en mi vida que me marcó y fue como un nuevo nacimiento en ese milagro. Porque, bueno,
a mí me diagnosticaron epilepsia y meningitis, que son unas enfermedades que no se escuchan mucho porque no suelen dar. Yo siempre he sido de muy buena salud, gracias a Dios, pero no sé qué pasó esa noche y convulsionaba. Mi hermana me decía que yo convulsionaba a tal punto de que si se hubiesen demorado 5 minutos conmigo, no estuvieras aquí. No estuvieran Ay, contando Dios el mío. testimonio. Mira qué curioso, Ani. En la preadolescencia también te enamoraste del Señor. Sí, es que yo digo que, bueno, Dios no tiene edad, No. límite para hacer algo en la vida del que quiera también. Y resulta que yo estuve en coma casi una semana. Y algo que le chuleo a mi mamá es que, o sea, no dejó quebrantar su fe, porque Qué hermoso. ella vivió algo en el hospital y era que al lado de mi cama había una niña de 15 años, también con el mismo diagnóstico que yo tenía, y resulta que estábamos igual de graves, no se sabía cuál se iba a salvar, las dos teníamos tal cual, que si reaccionábamos, podíamos reaccionar secuelas. con alguna secuela, Claro. entonces podíamos quedar como un vegetal o algo en el aula, bueno. Y si no, pues no despertábamos. Entonces la angustia de mi mamá, que mi mamá, ella nos cuenta que ella se postraba en el pasillo a orarle y ella le decía: Dios, si usted permite que mi hija viva, yo voy a disponerla para tu servicio, yo la voy a disponer para que ella solo te sirva, y la vida de ella va a girar alrededor tuya. Amén. Entonces en eso la otra niña, la mamá, también angustiada, yo no la culpo, porque pues nadie quiere tener a sus hijos en un hospital. Resulta que la señora le decía a mi mamá como que: pero usted está loca, usted deje de orar tanto, de hacer tanto escándalo, que nuestras hijas solo dependen de los médicos. Mi mamá decía: no, es que usted no conoce al Dios que yo tengo. Y era verdad. La señora Era no lo cierto. conocía. Y mi mamá ya había experimentado otras experiencias con Dios, otros milagros. Y resulta que cuando yo despierto de este coma, yo despierto llamando a mis hermanitos: Juan, Elisa, y los médicos: pero esa niña, o sea, no tiene nada, no tiene secuelas. Y cuando yo despierto, la niña muere. Entonces uno dice: wow, Dios, o sea, fue Dios. Claro. Obviamente yo no hubiese querido que la otra niña se muriera, pero ahí le rescato la fe a mi mamá. Entonces, desde este episodio, a mí me medican y me dicen que tengo que tomar los medicamentos hasta cierta edad, y me los empiezan a dar, hasta que hubo un punto en que, bueno, la economía no era muy buena, pero mi hermana le decía a mi mamá: bueno, ¿usted dejó de confiar en Dios o es que usted no está viendo el milagro? O sea, ella ya es un milagro, ella ya está sana, ya no tiene necesidad de tomar eso. Y hasta el día de hoy nunca volvió a tomar esos. Sí, Gloria a Dios. pero lo que hizo Dios ahí, o sea, yo no era bautizada ni nada. Entonces, lo que hizo Dios fue enamorarme en ese proceso, porque el hecho de solamente estar viva y que mi mamá me diga: es que su vida ahora le pertenece a Dios, no puede hacer nada. Muchos dirán: ay, no, la limitaron fue muy religiosa su mamá. No, yo siento que fue como la mejor decisión que ella tomó ahí, porque ahora yo miro atrás, o a veces que queremos como retroceder, que nos ha pasado el desánimo, tantas cosas que llegan a la vida de uno, pero yo veo esa escena y yo digo: no puedo volver atrás, no puedo ni el más mínimo retroceso. Ni para coger impulso. Exacto, ni para coger impulso. Entonces, gracias a Dios, porque
se puede manifestar en la vida de un adolescente, en la vida de uno, y bueno, esa fue la marca que Dios dejó en mí, Una de las tantas. una de las tantas. Gloria a Dios, eres un milagro. Sí, y bueno, así como mi milagro, y pues tal vez Dios hizo esto en mí, no sé, Derek, de mi vida. que nos Bueno, quiere contar. a ver, puede ser como muchos jóvenes que nacen en una iglesia cristiana. Yo nací en una iglesia cristiana, mis padres cristianos de que nací, entonces uno vive una rutina de irse los domingos a la iglesia. Entonces uno sabe y conoce y aprende a orar, aprende a alabar, aprende todo lo que le enseñan en la escuela dominical, todas las historias, Adán y Eva, uno se sabe del principio a fin. Pero eso no crea una relación con el Señor. No. Yo nunca tuve una relación hasta yo ya ser adolescente. Entonces yo como que veía la iglesia como algo que se hacía los domingos o que no era tan importante a mí. Como una rutina. Era una rutina de hacer Una y religión. pasaba. Entonces toda la iglesia en Ecuador vinimos aquí, encontramos de nuevamente la iglesia, nos congregábamos, pero nunca tuve ese deseo de ser parte de la iglesia o servir al Señor o nada. No Pero habías tenido el encuentro. solo era como que yo sabía de la Biblia y me sabía comportar yo en la iglesia y me sabía comportar afuera de la iglesia, porque uno como cristiano sabe entre lo bueno y lo malo, pero nunca tenía esa relación con el Señor, nunca esa libertad con Él. Entonces hubo un culto, tenía 15 años, un culto de jóvenes, y el predicador dijo que quién se quería bautizar. Y como uno siempre ha estado en la iglesia, sabe que es necesario el bautizo para ser salvos. Entonces yo alcé la mano pensando que en algún día yo me iba a bautizar, porque él dijo, ¿quiénes se quieren bautizar? No dijo que a la siguiente semana yo iba a estar en las aguas. Y así, literal. Por inercia, entonces No, de verdad. Yo alcé la mano y entonces, porque yo sabía, claro, yo a los 18, 20, 25 me voy a bautizar. Entonces, alcé la mano y creo que el pastor cogió nota. La siguiente semana ya me estaba bautizando el pastor Gerson. Gloria a Dios. Entonces, después de eso, pero eso no hubo un cambio. Sabía que las cosas eran más serias, pero nunca me enfocaba en el Señor. Pensaba en el fútbol, pensaba en otras cosas, pensaba en mi carrera, hasta que mi papá fue a evangelizar en una casa y lee este versículo en Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces eso como que se me pegó a mí, y entonces yo contaba, me bauticé y el otro dedo no subía de yo recibir el Espíritu Santo. Entonces eso como que me impulsó a recibir el Espíritu Santo. Entonces lo buscaba y le decía a Dios que me llenara de Él. Y fue en un campamento donde recibí el Espíritu Santo. Y gloria a Dios. Y de ahí mi vida dio un cambio de 180 grados. Y amén por ese día. Amén. Amén por esos días, benditos esos días Sí, que total. conocimos al Señor, benditos esos días. Milao, cuénteme su vida. ¿Cómo usted conoció al Señor? ¿Cómo usted se enamoró de este grandioso y maravilloso Jesucristo? Amén, amén. Qué descripción tan bonita del Amén. Señor Jesucristo. Predícalo. Amén. Tenemos un Dios muy bello. Bueno, pues yo también era una adolescente. Ve, todos éramos Todos. adolescentes cuando llegamos Sí. al Señor. Eso es un buen mensaje Sí. para los adolescentes. Para los adolescentes. Que sí se puede. Amén, claro que sí. Y entonces, en mi adolescencia, bueno, mis padres me criaron en la religión tradicional y me acuerdo que mi hermana recibió una invitación de parte de un primo que asistía a la iglesia y entonces él le dijo que fuéramos un domingo en la tarde al servicio. Entonces, mi hermana no me había dicho todavía. Nosotras acostumbrábamos ir a la misa ese domingo en la tarde, a la misma hora. Entonces nos despedimos de mi mamá, bye, y empezamos a caminar para la iglesia. Mi mamá en esa época
ella era pues muy aferrada a su religión, pero ya al punto de ser fanática, ya al punto en el que pues no estás viviendo realmente una relación, sino estás siendo fanática, y pues ella se enojaba muchísimo con cualquier mensaje del evangelio que no fuera de su religión. Entonces mi hermana y yo íbamos caminando cuando paramos en la esquina después de caminar un bloque, una cuadra, y ella me dice, Laura, y me paró. Entonces, Laura, ¿qué le parece si vamos a la iglesia pentecostal? Y yo, no, mi mamá nos mata. No, de verdad, sí lo dije. Así, eso fue lo que yo sentí en ese momento. Y ella, pero es que es a la misma hora, vamos, y ella no se va a dar cuenta. Y entonces yo... Las mamás que todos se dan cuenta. y yo estaba temblando del miedo, pero yo le dije a mi hermana, bueno, vamos, porque me dio curiosidad. Entonces cruzamos, íbamos a seguir derecho, pero ese día cruzamos a la izquierda. No seguimos ese camino, sino que tomamos un nuevo camino. Uno mejor. Mejor. Y llegamos a la iglesia y cuando yo llegué me pasó algo parecido a lo que Luz le pasó. Yo vi la alabanza y sentí cómo el Espíritu Santo se movía en mi corazón a través de esa alabanza. Y me llamó mucho la atención porque yo dije, a mí siempre me ha gustado la música y me ha gustado cantar. Y yo dije, pues es... Y canta. añadir. Y entonces yo vi al grupo de música cantando, pero ese día yo lo vi de otra forma y yo sentí algo que nunca en la vida había sentido en la alabanza, y era como si yo también quisiera llorar con ellos, con los que estaban llorando. Yo también quería levantar mis manos, no entendía, pero era algo muy fuerte. Y evidentemente yo ese día empecé este camino con el Señor, que todavía no lo entendía del todo, pero siento que ese día el Señor tocó mi corazón, ese día me flechó, me flechó el corazón. Entonces, de allá en adelante empezamos a asistir a escondidas, porque sí, bueno, en este caso, pues... mi mamá, gracias al Señor, ya está en el Evangelio también. Y ella misma nos dice, yo no puedo creer lo exigente o lo rígida que yo era con ustedes respecto a eso. Y pues ella dice, yo me asombro de cómo Dios cambió mi corazón. Claro. Cómo Dios... Es que lo que realmente estaba cegada. Uh-huh. Sí. Y entonces empezamos a asistir así hasta que ya después de un mes, como 2 meses, nos queríamos bautizar y iba a ser muy evidente el cambio de vida, sí. El cambio de rutina. Entonces le dijimos a mi mamá, el día que le dijimos, ella lloró de la rabia, casi nos pega, casi nos echa de la casa, de verdad. Ella, ¿Y las dos se querían bautizar? Sí, las dos. Y mi mamá... O sea, fue duro para ella. Sin embargo, ella dijo, no, o sea, no dijo nada. Cuando a las 2 semanas después de que nos bautizamos, mi mamá llegó y entonces dijo, nos dio plata, nos dio dinero. Pues al menos tome para que se compre ropa, nos dijo así. Al menos tome para que se vistan bien, porque queríamos vestirnos de una manera diferente. Sí. Y entonces poquito a poco el Señor hizo la obra en mis padres, y pues gracias a Dios ahorita estamos todos en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Ay, qué bendición. Amén. Como Dios trabaja de diferentes formas, pero hace que nos enamoremos. O sea, como decía Luz, son los detalles, y desde que son mínimos uno los ve como que wow, es que Dios es tan bondadoso y tan bonito que se manifiesta en estos detalles. Y qué lindo ver cómo nosotros, pues desde adolescentes, y que ha sido fácil, no, ¿cierto? Yo creo que todos acá hemos tenido nuestros altos y bajos, pero queremos permanecer. Y esa es la invitación para todos los que nos están escuchando. Muchachos, sí se puede,
Y si usted está en este momento en uno de esos bajos, aférrese al Señor, confíe en el Señor que lo va a superar, va a pasar. Sí, total. Y va a ser muy bonito cuando usted recuerde, por lo que yo pasé, pero el Señor me ayudó. Puede que, o sea, los procesos siempre van a estar, pero del desierto vamos a salir, o sea, nosotros vamos a salir, y si pasamos por el desierto es porque nuestro nivel de fe va a crecer. No salimos iguales. No salimos Cuando iguales. estamos Sí. pasando por ese desierto, Sí. estamos, mejor dicho, pasando por el proceso, pero Muchachos, se salimos. puede. Después del Sí, desierto no está la salimos victoria. iguales. Sí, Amén. amén. Sí, así es. Amén, claro que sí. Bueno, y pues gracias a Dios que pudimos compartir estas experiencias. Sí, gracias muchachos por compartir. Amén. Por Gracias por escucharnos. vernos, por Gracias. escucharnos nuestros testimonios. Claro Sí, que sí. gracias. Y les invitamos a todos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como Ipul Ansonia o Hilltop Church en Instagram, Facebook y en YouTube. Así que vamos a tener más contenido para que sigan ahí conectados. Amén. Amén. Y Dios los esto bendiga. fue Hilltop Hilltop Echo. Echo, 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 Dios les echo. bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga.